Este es el verdadero origen histórico de la Iglesia Católica. Muchos creen que la Iglesia Católica fue fundada por el emperador romano Constantino, pero históricamente eso es falso. Constantino el Grande, el emperador romano que gobernó entre los años 306 y 337 después de Cristo, desempeñó un papel significativo en la historia del cristianismo, pero no fundó la Iglesia Católica, porque antes de Constantino ya la Iglesia existía. Constantino desempeñó un papel destacado en el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, que otorgó tolerancia religiosa a todas las religiones en el Imperio Romano, incluido el cristianismo. Este edicto puso fin a la persecución de los cristianos y permitió su práctica abierta. Si bien Constantino desempeñó un papel importante en el reconocimiento y la promoción del cristianismo, especialmente al convocar el Concilio de Nicea en el año 325, su papel fue más de apoyo y regulador que de fundador de la Iglesia Católica. El Concilio de Nicea, por ejemplo, se centró en resolver cuestiones teológicas como la naturaleza de la Trinidad y no en la fundación de una iglesia específica. El origen de la Iglesia Católica puede retraerse hasta las enseñanzas de Jesucristo. Según los evangelios del Nuevo Testamento, Jesús eligió a 12 apóstoles, con Pedro como uno de los principales. En Mateo 16:18, Jesús dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Esta declaración se interpreta como la fundación de la iglesia. La resurrección de Jesús y el evento de Pentecostés, narrados en el Nuevo Testamento, son hitos clave en la formación de la iglesia. Tras la resurrección, Jesús encomendó a los apóstoles la misión de predicar y hacer discípulos. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, dándoles el poder de proclamar el mensaje cristiano. Los escritos de los primeros cristianos proporcionan evidencia adicional del origen de la Iglesia Católica. Las cartas de los padres apostólicos como Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía reflejan la organización y la autoridad episcopal en las comunidades cristianas, preludiando la estructura jerárquica de la Iglesia. La sucesión apostólica, la transmisión continua de la autoridad y enseñanzas de los apóstoles a través de sus sucesores, es una parte integral de la identidad católica. La creencia en la primacía papal, con Pedro como el primer obispo de Roma, ha sido un elemento constante en la tradición católica, respaldado por documentos históricos. Los registros históricos documentan la expansión del cristianismo y la consolidación de la Iglesia Católica como una entidad organizada. Los concilios ecuménicos como Nicea 325 después de Cristo y Constantinopla 381 después de Cristo jugaron un papel crucial en la formulación de doctrinas fundamentales y en la unidad de la Iglesia. Ahora bien, muchos también creen que la Iglesia Católica es falsa porque la palabra católica no existe en la Biblia. Antes de hablar del origen de la palabra católica, primero debemos empezar desde el principio. Los seguidores de Jesús fueron conocidos por varios nombres que reflejan diferentes aspectos de su identidad y creencias. Algunos de estos nombres incluyen discípulos y apóstoles. Los seguidores directos de Jesús, a quienes él eligió y enseñó durante su ministerio terrenal, eran conocidos como discípulos. Después de la resurrección de Jesús, el término apóstoles se utilizó para referirse a aquellos 12 discípulos que fueron enviados a proclamar el evangelio. Cristianos. Según el Nuevo Testamento, el término cristianos fue utilizado por primera vez en Antioquía para describir a los seguidores de Jesús. Hechos 11:26 dice: «Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía». Nazarenos. En algunas ocasiones, los seguidores de Jesús fueron llamados nazarenos, debido a que Jesús provenía de Nazaret. Este término también se utilizó para hacer referencia a la comunidad cristiana en general. Gente del camino. En el libro de los Hechos, los seguidores de Jesús también eran referidos como gente del camino, según dice en Hechos 9:2, indicando posiblemente la forma en que vivían su fe en Cristo como un camino de vida. Y por último, católicos. El término católico o católica en el contexto de la Iglesia se utilizó por primera vez en escritos cristianos antiguos para referirse a la universalidad de la fe cristiana, que abarcaba todas las comunidades cristianas. La palabra católica proviene del griego católicos, que significa universal o en su totalidad. Ignacio de Antioquía, un obispo y mártir cristiano que vivió en el siglo I y escribió varias cartas mientras viajaba hacia su martirio en Roma alrededor del año 107 después de Cristo. Es uno de los primeros escritores cristianos conocidos por utilizar la expresión Iglesia Católica. En una de sus cartas dirigida a la comunidad cristiana en Esmirna, escribió: «Donde quiera que aparezca Jesucristo,
allí está la Iglesia Católica, según la carta a los Esmirniotas 8:2. Esta frase sugiere el uso temprano del término católica o católico para describir la universalidad de la fe cristiana que trascendía las fronteras geográficas y las comunidades locales. En resumen, el origen de la Iglesia Católica se encuentra en los eventos y enseñanzas registrados en los textos sagrados del cristianismo. Las pruebas históricas, incluyendo testimonios de los primeros cristianos, registros de la sucesión apostólica y los concilios ecuménicos, respaldan la continuidad y la autenticidad de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Su historia refleja el desarrollo y la difusión del cristianismo desde sus raíces en la Palestina del primer siglo hasta convertirse en una de las principales ramas del cristianismo a nivel mundial.